Bien, seguimos en el Observatorio de Telenoche, José La Luz, Pablo Ros, gracias a ustedes por su sintonía. Y en este segmento vamos a conversar con el ingeniero Darío Yunes. Él es el presidente de la Comisión Civil de Desarrollo para la provincia de La Altagracia, mayormente conocida por su municipio cabecera, que es Higüey. Con usted queremos hablar, ingeniero, el esfuerzo del observatorio es hacer lo más grande posible cada detalle importante que cada provincia tenga. Y la primera pregunta yo pienso que es un poco exploratoria y conjunta. La provincia de La Altagracia, yo quisiera conocer sus colindancias, con cuáles otras provincias, número de habitantes, principales actividades con las cuales se sostiene La Altagracia. Buenas noches y bienvenido al observatorio. Y un fenómeno interesante, Gracias. Antes de que él diga lo que él quiere, o sea, lo que quiere para promover su provincia. Exacto. En la provincia dicen Salvaleón, pero eso es Higüey. No, Salvaleón de Higüey es un municipio. No, la provincia se llama La Altagracia. La Altagracia. Y el municipio pero la gente cabecera, dice Higüey. Sí. Lo que está posicionado Es es Higüey, Lo que sí. pasa es que La marca es Higüey. Es Higüey, sí, claro. Entonces, antes Por de el que usted peregrinaje diga a la todos los Virgen. valores de la provincia de Altagracia, hay un fenómeno importante, porque es que donde hay mayor actividad económica, ahí se concentra un dinamismo demográfico Eso también. es correcto. Generan inmigración. Claro. Entonces, ¿cómo ustedes manejan eso? ¿Cómo lo perciben? Si es positivo, si es negativo. ¿Cómo eso se refleja eso en el tema de los índices de violencia? Exactamente. Y también el tema haitiano. Los servicios ¿Cómo básicos impacta haitianos, todo eso. la provincia de Altagracia si los sectores donde los haitianos caben es construcción, servicio? Y entonces ahí ustedes tienen un imán para ello. Claro. Correcto, gracias Pablo y gracias José por darnos la oportunidad tan visto programa, ¿verdad? Fíjate, vamos a empezar por el origen, Higüey. ¿Qué significa Higüey en la lengua indígena? Una voz Es aborigen. decir, en la lengua arahuaca. Arahuaca, sí. Primero era Sigüey y el XI significa hijo, Higüey, sol, Sí. hijo del sol. Hijo del sol. Higüey qué? significa hijo del sol, porque era con CI antes. Sigüey. No, XI. X, sí. Sí. Sigüey, con X. Sigüey. XI significa hijo, Ahora, Higüey, Pablo, ahora sol. yo le voy a decir una cosa a ustedes. No es que yo quiero joder la paciencia, como dice don Jota la Álvaro, P. buscar de la quinta pata. Sí, 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 sí. Un saludo a don Álvaro Albelo. Muchísimas gracias por todos los comentarios que hace sobre nosotros. Yo te voy a decir una cosa, Pablo. En la Edad Media, los que sabían escribir eran los que pertenecían a la iglesia. Claro, el O conquistador. a los ricos, Era o a el los conquistador, militares. sí. ¿Cómo diablos los indígenas escribían? Yo te voy a hacer una pregunta, no es por nada. No, los indígenas. ¿Cómo escribían? No. ¿Cómo ellos escribían? Di que Sigüey, ¿qué es eso? No. Di que Quisqueya, No. di que Yuca. No, porque la isla pasa? anteriormente se llamaba Babeque. ¿Y quién te dijo dónde está eso? Lo que pasa, déjame explicarte, José. no los lingüistas Espérate. y los Óyeme. antropólogos y Existe una arqueólogos cosa que se han llama- encargado de eso, Escuche, de existe identificar. una rama de la antropología que se llama fonolingüística. Ajá. Una cosa es que ellos le digan Sigüey y que no lo sepan escribir y que el español, al darle denominación, Bueno. lo escriba con su Pues, jerga. eso es lo que yo No quiero significa me que el aclare. aborigen sepa No, escribir. además, tú le dices coco a la fruta de la, ¿cómo se llama? De la palmera. de la que palma, sí. Porque cuando cae genera un efecto, Un efecto, fonético. sí. Coco. Sí, Y tú reproduces coco. sí. Ahora, ¿qué Pero a lo- mí me gustaría, No, José, déjame- perdóname, no, porque déjame es un tema de explicarte- nosotros. no, No, déjame lo que yo explicarte quiero el saber es segmento si del en escorzo. realidad los indígenas nuestros tenían escritura. No, Déjame lo tenían. explicar. Había una expresión en las paredes Sino que era símbolo. Por eso es que las lenguas Ahora más antiguas- interpretaban los españoles que ellos decían Sí, pero eso. claro. Pero di que Babeque, Pero lo que Higüey, pasa, José, mira, Maguá, óyeme, si ¿qué tuviéramos pasa? 3 programas socioantropológicos para él, yo te Podemos aceptara hacer la 50 discusión. programas. Pero a mí me Pero déjame decirte gustaría... algo, los indígenas le colocaban los nombres a las cosas, a las personas y a los lugares de acuerdo a la manifestación de la naturaleza. Sí, hijo del sol, Entonces, hijo por del eso, trueno, güey, todo eso. donde quiera que aparece la palabra, ¿verdad? Güey, Güey. es alusiva al sol. Al sol. Por eso, en el este, y principalmente en la Altagracia, hay tantos lugares y tantos productos y también ríos que tienen la palabra güey. Güey, sí, Atuey. Eso mismo, Pero mire, yo eso Atuey mismo- y Guarina. Sí, eso pero- mismo ocurre en Cuba, Los por eso caciques. aparece Camagüey en la región Camagüey. del este. Pero mire, con todo Camagüey, respeto, con sí. todo respeto, Sí, yo sí. respeto que su segmento es corto. Mi primera pregunta no la voy a negociar. Vamos arriba.
Yo quiero que usted me diga cuáles son las provincias colindantes de Higüey, de qué productos ustedes viven, cuál es su principal actividad y luego desarrollemos a partir Bueno, de debe ahí decirle, cuántos habitantes son. fíjese, la provincia de Altagracia está limitada, es una península Una península, y claro. con características especiales rodeada de 2 mares, o de 3 se pudiera decir, porque donde se juntan, se unen, se forma un tercer mar. Un tercer mar. Sí. Entonces está al sur por el Mar Caribe, al norte por el Océano Atlántico, está al oeste por la Romana y también al norte por el Ceibo. ¿Cuántos habitantes la Entonces, provincia de la Altagracia? no divide de la Romana el río Chabón. El río Chabón, sí. No divide de el Ceibo el río Nisibón. Nisibón, sí. Entonces, fíjese, ¿Qué río y laguna? hay un dato, por ejemplo, impreciso, que se nos habla de que la provincia tiene 284,000 habitantes. No es verdad. No, no es verdad. Nosotros tenemos alrededor de 700,000 habitantes. Sí, claro. Esa es la realidad. ¿Por ¿Cuánto? qué? 700,000 Porque el censo habitantes. arrojó 150,000 viviendas. Entonces póngale un número a cada vivienda. ¿Cómo la vamos a multiplicar? ¿Por 5? Por 4, póngale. Por 4. Pero Mamá, papá y dos hijos. más de 100,000 haitianos que no fueron censados. Entonces nosotros estamos Ustedes hablando... tienen pero más que de eso se 100,000 llama- haitianos. Seguro que Sí, sí. pero que eso se llama La- población flotante, eso no forma parte del censo. Correcto. O sea, la provincia Pero- es posible que No, tenga... lo que tiene que formar parte del censo como población. Pero no se población olvide, flotante, no porque se- son activos que están ahí, Claro, unidades. tiene que existir. Tú tienes que Pero registrar. no, espérese, no se olvide que la provincia que más batelle tiene es la Altagracia. La Altagracia, sí. La ¿Por qué ca- usted sabe que son 100,000? aproximadamente, nosotros tenemos contacto permanente con la Claro. provincia Y los sabemos productos, más de o los, menos. los productos de los cuales vive la Altagracia, los productos fu- principales. Fundamentalmente de Porque no me estoy de la refiriendo- ganadería. Ganadería. Y también de la caña, porque el Valle de la Magdalena, Sí, que ahí está está la- sembrado de de caña. caña, el de valle azúcar. más grande de provincia alguna. Sí, es correcto. Porque nosotros tenemos el Valle del Cibao, que no es valle lo nuestro es una llanura. Es una llanura. Porque el sí. valle está compuesto ¿Y entre el dos de San montañas. Juan? No, todavía es mucho más más pequeño, grande. más pequeño, pequeño sí, que el de sí. ustedes. El más Entonces, grande es el Higüey, José. ¿Qué pasa? Que Se llama la Magdalena. la mayoría está sembrado de caña. Esa caña, una parte pertenece A Vicini y otra parte al Consejo Estatal no, del no Azúcar, a Vicini. ¿No es a Vicini? Al Central Romano. Al Central Romano. Y Sí, sí, tiene razón. algunos cañeros. Eso del central romano es de unos cubanos, De Guido unos Fanjul. Fanjul, sí, Sí. Fanjul. Entonces, ¿qué pasa? El 72% de la caña que elabora el Central Romana es producida en la Altagracia. Pero, sin embargo, no se le atribuye el Producto Interno Bruto en ese renglón. ¿Por Se qué? le atribuye a la Romana. ¿Por qué? Porque se elabora en la Romana. Entonces hay una distorsión. Entonces, ¿qué pasa con la Altagracia? Nosotros no tenemos una subdirección de estadística. Nosotros somos la provincia que más leche produce del país. La cuenca lechera más grande del país está en la Altagracia. ¿Cómo va a ser? 250,000 litros diarios de producción. Y que hay un nicho que puede, oiga bien, crear nuevos empleos. Para usted manejar 250,000 litros diarios necesita de 4 a 5,000 empleados y trabajadores en el entramado de la producción. ¿Qué pasa? Que hay un nicho que se puede duplicar porque las fincas están trabajando a un 30%, a un 50%, a un 40% de su capacidad. De su capacidad. ¿Por qué? Porque la ganadería no es rentable. Entonces, el ¿Pero ganadero... ¿Por qué no es rentable? Bueno, por su misma condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que los terrenos son muy caros y entonces la capacidad... Ah, es mejor utilizar la tierra para contraer hoteles y Claro. restaurantes que para ponerla a producir. No, y no solo eso, que el ganadero ha tenido que ir saliendo de sus vacas para cuadrar en cuanto a los gastos fijos de la finca. Todos los productos, los insumos han subido bárbaramente, porque la mayoría es un reflejo de dólar. Es decir, que todo tiene que traerse con dólar. El componente de importación Es muy que fuerte. tiene la economía es del 68%. Entonces, ¿qué pasa? Hacía 5 años estimado, yo no sé cómo ande ahora. Entonces, ¿qué pasa? La leche, por ejemplo, la geopolítica ahora pudiera beneficiarnos. ¿Por qué? Porque los chinos le están comprando la leche a Costa Rica y a muchos países de Europa. Entonces, ahora traer leche, el equivalente en polvo a 1 litro, cuesta 25 pesos alrededor. Es correcto ¿Qué eso. pasa? A nosotros en la Altagracia se le está pagando alrededor de 19 pesos. Lo que pasa es que ustedes le están vendiendo a Leche Rica
No, a otras, ¿qué sería? Si le están vendiendo a Quesería y a Leche Rica, Sí. y Leche Rica, como es el líder, Leche Rica traza el precio del liderazgo. Impone el precio. Impone el precio Ahora, del liderazgo. ¿qué pasa? Como el presidente está interesado en relanzar la producción, Claro. en la Altagracia, ahí hay un nicho que es muy fácil. Para crecer, sí. Solo hay que financiarle a los ganaderos a través del FEDA a un 5%, novilla de doble propósito, para usted duplicar la producción. Pero Estaríamos ya hablando eso de 500 pero mil ya litros. eso tendríamos que verlo Eso con más es futuro, detalle, con más Ok. detalle, sí. ver sí. la viabilidad, la Porque el tema de la factibilidad, porque novilla hay que esperar que crezcan. Y entonces queremos hay- aprovechar la presencia Sí. suya aquí. Explíquenos del tema de turístico y lo que yo le preguntaba, ¿cómo ustedes perciben esa migración? ¿Es positiva para la provincia? Déjeme decirle, la provincia no se ha beneficiado del tema turístico. ¿Cómo es? ¿Cómo Porque, sí, así como usted lo oye, es? Ahí teniendo a Punta Cana, sí, pero teniendo ha habido a un... Capcana, sí. teniendo a Bávaro, teniendo todo Usted- eso. Pero en Usted el sabe observatorio que- lo hemos denunciado. usted sabe que- ¿A quién le dan ese dinero los hoteleros? Claro. Se lo dan al gobierno central. Es lo que yo siempre te he dicho los Ha viernes. habido un crecimiento económico que es No, muy pero se diferente. queda una parte a nivel municipal. ¿Cuál parte? déjeme Los decirle, salarios déjeme nada decirle. más. Déjeme decirle, espérese, José, ¿cuál José. parte? Tú José, verás, lo va a no se decir queda, ahora. no se queda. Déjeme decirle por qué. Ha habido un crecimiento económico, eso es indiscutible, pero el crecimiento beneficia nada más a un grupo. Ahora, el desarrollo económico no ha llegado a la provincia, que es el que beneficia a la colectividad. Permíteme ayudarte a explicar por qué, José. Yo vivo en Higüey, en un patio, y yo hablo inglés. Yo trabajo en un hotel en Bávaro. ¿Y tú te beneficias Me de eso? paro en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Me recogen una guaguita, sí. me llevan a Bávaro Sí. y me traen y me dan un salario. Cuando el hotel está de vaca floja, cierran 3 pabellones del hotel y yo duro 4 o 5 meses No. sin empleo. Aparte de eso, enriquece con esto. Los hoteles tienen como estrategia cada 4 meses. Te cancelan. Te cancelan para no darte para que tú no generes Exacto. prestaciones. Entonces entra otro grupo. Sí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Entonces los dólares, para que lo anexe ahí, los dólares, acuérdate que hay que llevárselo a Francisco Javier. pero aparte Y de Francisco eso, Javier sí se lo da a tesorería. Sí, señor. Los hoteles no manejan dólares. o sea, aparte de eso, la provincia más José, cara del país, suena el por Altagracia, ¿tú sabes por qué? Hay que llevarlo todo. Sí, hay que llevarlo todo. Por ejemplo, el arroz llega ya con un valor agregado de alrededor de 1.200 kilómetros, pero el casabe, oye bien, no hay una fábrica de casabe. El casabe llega con un valor agregado de 800 kilómetros buscándolo en Monción. Pero ustedes no producen casabe, ni arroz, ni nada de eso. Nosotros producimos arroz, oye bien, pero no hay una factoría. El presidente ahora autorizó una factoría, pero se le compra Pero en el casa. casabe que yo consumo también viene con un precio, con una variable de costo de transporte. Lo que pasa es Pero que de menor- Monción aquí es más menor. cerca que de Monción a Higüey. Acuérdese, que aparte de eso, también un valor agregado de peaje. El peaje más caro se paga en la Altagracia. Sí, por los camiones de Pero varios también ejes. un valor agregado de dieta del chofer y el ayudante. Entonces, todas esas variables inciden en el alto costo de la Ok. vida de Higüey. Ok, le voy a poner un modelo. Entonces, todo, por ejemplo, la habichuela hay que llevarla de San Juan. Ok. Déjeme ¿Eh? ponerle un modelo, a ver si estamos de acuerdo, ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Ingeniero, Diego Ah, Yunes. Mire, Darío. Darío Yunes. Yo voy mucho a Panamá, a mí me deleita Panamá. Y Panamá tiene una provincia que se llama Portobelo, donde hay un Cristo Negro. Y es histórico los peregrinajes de el salsero Ismael Rivera, que gracias al Cristo Negro se sanó de cáncer en la garganta. Oye, esa maldita. Espérate, vaina. déjalo ahí, José. Yo sabía que tú ibas a reaccionar así. Portobelo ha hecho todo un mito de la figura de Ismael Rivera y vive de eso el año entero y ha creado pequeños hoteles y posadas. Y Portobelo el año pasado salió del presupuesto nacional porque se mantenía sola con el turismo. Así como pasó aquí en la capital, que sacaron el metro del presupuesto porque se mantiene solo, Portobelo no usa fondos nacionales de Panamá, Porque- salvo los cables que pasan por porque arriba. practica el ecoturismo. Pero ¿y por qué ustedes no hacen eso? Ah, bueno, ahora, el año Porque el pasado peregrinaje de la se declaró como provincia ecoturística. Exacto. Ahora, nosotros que tenemos un potencial enorme del turismo, para turismo cultural y turismo de naturaleza. Turismo religioso también. Nosotros somos la provincia que más río tiene, Sí. pero tenemos la provincia capital espeleológica del país, es la provincia de Altagracia. Pero nada de eso se pone en práctica. Pero aparte de eso, nosotros tenemos un sistema montañoso envidiable, donde pudiera producir el mejor cacao del país. Porque esa Pero ¿por qué ustedes no siembran cacao? Bueno, lo que pasa es que precisamente en estos aspectos es que estamos.
de tratar de relanzar la provincia. Nosotros acabamos de realizar el Festival de la Yuca y eso puso en evidencia. ¿Un festival de la yuca para importarla de Moca? No, para importarla no, para llamar la atención del potencial que nosotros tenemos. Ustedes tienen vocación Claro, de cultivo de yuca. Claro, a tal punto que en una época nosotros producíamos tanta yuca y casabe que la exportábamos al arco de las Antillas Menores. ¿Cómo va a ser? A través del puerto de San Pedro de Macorís. Entonces, ¿qué pasa? La yuca se da en terreno suelto, además es una yuca sana. Y esos terrenos ecológica. Yuca mejor invertir en ellos en infraestructura turística que sembrarlo. No, usted puede hacer las dos cosas. Las dos cosas con el agriculturismo. Usted, por ejemplo, lleva a un grupo de turistas a unos predios que están sembrados de yuca y usted le explica de que esa yuca llegó a la isla. Yo voy ahí a ver una siembra de yuca. Bueno, usted no, pero sí de otro país. José, mira que pasa que tú eres muy urbano, Sí. mira. Pero está bien. Pero, José, pero yo voy a pagar un todo incluido, No. vengo de Europa, pago Que mi sí, ahorro, que para ir a sí. ver una mata de yuca. Pero es Porque el tigre que vive en Europa, escúchame, el tigre que ellos está en vienen a ver Luxemburgo. lo que desconocen. José, el ¿Y tigre... tú vienen a crees que yo aprender. voy ahí? Espérate, pues vamos a ver, espérate. Yo fui a Madrid, me dijeron, vamos a ver una mata de olivo. No, yo no quiero ver mata de olivo, yo la busco por internet. Porque Bueno, tú pero eres eso muy Vamos José. para Plaza España. No, pero eso Para vaina, está para bien. el corte, para, ¿cómo se Para el llama? corte fiel. No, No. para vía. vía España. José, se turismo llama cultural. Gran Vía. Gran Vía. No, A pero mí lo no tuyo me es- hable de que de porque- ver que una mata de olivo. No, Porque yo lo no tuyo quiero es ver turismo mata de olivo. cultural. Yo quiero ir para Gran Vía. Pero José, fíjate que para la calle Preciado. la Toscana No, está pero- viviendo ahora Está mismo loco. del José, agriculturismo. No, Sí, la la Toscana Toscana vive de y eso. de Y la miel. los vinos también y la vaina. Entonces, ¿qué pasa? Pero Es dame otra cosa, ¿eh? Tú no me vas a ver a mí, un haitiano sembrando yuca. Tú no me vas a coger mi cuarto así. Pero, José, José. déjame decirte. Está loco. Es que tú José, eres déjame una decirte sola la persona. importancia de la yuca. Déjame darle una pincelada. Ok. Mira, hace 2 semanas yo fui con Olga, mi esposa. Ahora, si tú me haces un observatorio marino Ahí en sí. el mar y me da una clase de buceo el primer día que yo llegué y el segundo me permite bucear y yo veo tu fauna marina, ahí sí yo vuelvo. No, pero José, espérate. Pero no me hable de que nosotros llama una tenemos mateyuca, una barrera déjame- coralina, pero José, nosotros tenemos una barrera coralina envidiable que Eso. compite Pero con la déjame- barrera coralina de Cuba, y de Cuba México. Y de México. Déjame darte un dato. Hace 2 semanas yo fui con Olga, mi esposa, a Constanza, a un sitio que se llama Rancho Constanza. Y nos dijeron, tienen que levantarse temprano el domingo porque hay un tour frutal. Yo Sí. voy a ir a Contaja para levantarme temprano, un igual tour que aquí. frutal, Sí, Pero un ¿a qué tour voy? frutal. Un tour frutal. O sea, lo que Y pasa es nos que tú eres enseñaron, citadino. oye, mira, toda una ruta José de asfalto y de de acera. plantas con abono de las mismas frutas que se pudren, caen al piso, se alimentan. Pero tú no puedes ir Una a las 10 de experiencia- la mañana a ver eso. Bueno, sí, lo que ¿Por qué pasa. tienes que ir a las 7 de la mañana? No me hable de esa vaina, amigo. Señor. Explíqueme lo de la yuca. Hicieron un festival de yuca. Hicimos un festival de Festival la de yuca, yuca, bien, sí. y ahí quedó demostrado. En ninguno de los hoteles se consume yuca, cuando es realmente un producto de origen. La yuca vino a sustituir la tripa del ligüero y la La guayra. tripa del ligüero. Sí, que era lo que comían los indígenas. Sí, nuestros. que con la cácara se hace una vasija. Claro, es utilitaria, después pasó a Sí. ser utilitaria. Y además, Y la déjame tripa decirle, del ligüero se comía. el ligüero, sí, todavía Y por eso es Atomayor la medicinal, guisan. eso es la guisan, Por el, sí. por el área de Atomayor. Sí, parece berenjena. Parece berenjena. Porque el ligüero tú lo pones a secar Sí. y después coge la cácara y la convierte en una vasija de chao No, y o déjeme envase. decirte, que usted sabe cuál era el molde de los indígenas, que eran agroalfareros, el ligüero. Era el ligüero. Porque el como ellos ligüero, hacían sus sí, vasijas. sí, claro, el molde para hacer su vasija era el ligüero. Fíjense que el ligüero, usted lo analiza y es proporcional, tiene simetría. Claro. Y además, Sí. por dentro, después de seco, tiene una superficie sumamente De ahí lisa. salen las maracas también. Entonces, Sí, las también. maracas, sí. Ahora te voy a Bueno, enseñar pues mire, entonces, cómo se hacen las Entonces, maracas. la yuca, por ejemplo, quedó evidenciado que los predios que nosotros tenemos aptos para yuca, solo el 12% está sembrado de yuca y que un 88% se puede sembrar de ¿cuáles yuca. son los tres principales problemas de la provincia de Altagracia? Los problemas Los son, tres principales. son muchos. No, los tres más importantes. Bueno, lo primero es detener el problema de la pobreza, que va en aumento. O sea, una de las provincias más ricas del Tiene país. un 52%, de de acuerdo pobreza. a la Oficina Nacional de Estadística, y un 20%. Ustedes tienen que ejercer liderazgo responsable, hagan Claro. huelga para que lo respeten. Claro, ese es uno de los problemas. Manifiéstese. No puede ser que donde está Punta Cana, donde está Macao, Sea lo más donde pobre. está Capcana. Capcana,
Cabeza de Toro, Higüey, Salva León de Higüey. Cubero El Alto. problema es Ahí entonces hay un 52% de Claro, pobreza, pues este modelo no así. sirve. No, ¿Para qué sirve el ese modelo entonces? turístico? Hay que cambiarlo. El PNUD ha planteado que en la provincia turística ha aumentado la pobreza. Ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer. Cuando vengan los candidatos ahora, que vienen para el 16 en 2 modalidades, sí. porque los otros son locales de allá en 3, en 3. municipales, congresionales y presidenciales, ustedes tienen que trabajar ahora en un plan de lo que ustedes quieren para su provincia. Claro. Entonces, cuando vengan las elecciones, ustedes condicionan el apoyo de la provincia En eso estamos. a que le aprueben el plan estratégico de Higüey. En ese plan estratégico pongan lo que ustedes entienden. Claro. Lo que ustedes entiendan que son las soluciones a esos problemas. El plan de Pacten, alfabetización. no apoyen sin condiciones, pacten con los políticos, negocien, Presionen. presionen, Claro. porque eso es una falta de respeto. Claro, que con todo en el eso dinero que estamos, se un genera en 52% Higüey, de un pobreza. 52% En eso estamos, y de pobreza. precisamente la presencia mía aquí, que es inusual en los higüeyanos, porque somos conservadores, precisamente es partiendo de que eso que acaba de decir José está dentro de los planes de nosotros. Claro, bueno, Es decir, mira. Fíjense que el plan Se de nos acaba el alfabetización, tiempo la del única segmento. provincia, Si me hace llegar... la única provincia que fracasó en el plan Sí, de pero- alfabetización, José, fue la Altagracia. Sí, pero eso hay que recogerlo en un plan. Si ustedes tienen el plan, tráiganoslo, que nosotros se lo vamos a promover. Ok. Si no lo tienen, Hay que invítenlo hacerlo. a una No, discusión allá y vamos a tenemos armarlo. parte del plan Hay y que hacer estamos- ese plan, y pero estamos primero hay que trabajando en hacer eso. discusiones de trabajo por área Claro. y hay que identificar a las personas que tienen condiciones. Bien, despedimos al ingeniero Darío Yunes de la Comisión para el Desarrollo de la Provincia de la Altagracia, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en el Observatorio de Telenoche. Nos vamos entonces ya definitivamente hasta la próxima semana. Gracias por su sintonía.